Muy buenas tardes. En nombre de las directivas de la Universidad del Quindío, de la Facultad de Educación, de la Dirección del Doctorado en Ciencias de la Educación, les damos una cordial bienvenida. Ha querido la universidad y de forma muy particular la Facultad de Educación promover esta serie de conferencias como para ir generando la discusión en la actualización de una serie de temas que nos competen en asuntos relacionados con la educación superior. Ya hace unos días tuvimos aquí al doctor Pablo Guadarrama, a Giovanni Di Francesco, y esperamos que le vayan comentando a los demás compañeros sobre la importancia de este tipo de actividades que se vienen promoviendo desde la Facultad de Educación con el doctorado en Ciencias de la Educación. Les damos una cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Arles. Primero que todo, agradecerle al doctor Alberto Martínez Boom haber aceptado participar y colaborar con el doctorado en Ciencias de la Educación. El doctor va a estar desde mañana hasta el sábado, trabajando en el doctorado. El doctor Alberto Martínez es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED en España. Es profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, profesor en el doctorado interinstitucional en Educación de las Universidades Pedagógica Nacional, Distrital y del Valle, en los asuntos relacionados a políticas educativas, educación comparada, modernización educativa, escuela pública y saber pedagógico, análisis genealógico y arqueológico, historia del maestro y de la educación en Colombia. Es miembro fundador y activo del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas. El nombre de la conferencia, el título, como lo dijo el señor decano, 5 posibles incursiones para pensar la universidad de hoy. Entonces, los dejamos con el doctor Alberto Martínez. Muchas gracias. Agradezco a la doctora Silvia la invitación cordial que me hizo para participar como profesor en esta semana en el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío. Agradezco también las palabras del decano y agradezco a ustedes la presencia de unos asuntos que estoy trabajando en este momento y que tienen que ver con educación superior. Yo soy el coordinador académico, el director académico de una cátedra que se llama Cátedra Internacional sobre Educación Superior y Mundo Contemporáneo, que ha realizado ya varias sesiones y que en conversación a mediodía con la doctora Silvia la convocaba también para la posibilidad de que el doctorado en Ciencias de la Educación de esta universidad pudiera vincularse en alguna medida. La cátedra se realiza en 3 ocasiones en el año. Pues, digamos, este año vamos a organizar 2 en el año. Digamos, un retiro, nos retiramos a un hotel a las afueras de Bogotá y ahí concentramos 3 días de discusión, invitamos a conferencistas internacionales. Entonces, este tema, además, lo vengo trabajando en un seminario temático que trabajo en el doctorado interinstitucional en educación, que se llama Educación Superior en Perspectiva Comparada. O sea que hoy es tema de mi investigación, de mi reflexión y de la cátedra esta que le decía, esta cátedra internacional. Tengo por costumbre desde hace mucho tiempo leer las conferencias, espero no aburrirlos. Esta charla va destinada a oyentes tranquilos, que no se dejen arrastrar por la prisa vertiginosa de nuestro tiempo. Hay que considerar con Paul Virilio, que la velocidad no es simplemente un mecanismo que nos permite llegar más rápido de un punto a otro. Sobre todo, la velocidad nos suministra qué ver
y qué concebir. La velocidad cambia la visión del mundo. ¿Por qué cambia el tiempo? Porque cambia el espacio. En este sentido, es importante no acostumbrarse a establecer el valor de todas las cosas en función del ahorro o de la pérdida del tiempo. Se hace necesario que todavía tengamos tiempo. Sobre todo, que tengamos tiempo para leer. Ahora bien, voy a conectar esta petición con una pregunta. ¿Qué tiene de superior la educación superior? En la mayoría de las sociedades se cultivan unas formas de conocimiento y de acumulación de saber que es guardado de modo riguroso por un cuerpo de especialistas, sabios, científicos, académicos, intelectuales, como los quieran llamar, cuya producción parece asignar un valor intrínseco por su capacidad problematizadora de esa sociedad. Suele aludirse a este hábito de pensamiento como un saber superior. Podría aseverar que la educación superior en general y la universidad en particular es un tiempo de distancia y de indeterminación relativamente importante que brinda a quienes participamos en ella la posibilidad de interrogar la identidad, las expectativas, los criterios de vida, el saber, las reglas del juego, las jerarquías. Es decir, una reflexión que al distanciarse siempre en la investigación logra ser hasta cierto punto crítica. La curiosidad ociosa y el hábito de pensar propios de la educación superior pasan por el cultivo de la lectura, del pensamiento y de la conversación, que no solo son inherentes al profesor, sino que exigen además tiempo. Me parece, por ejemplo, bastante denigrante concebir al profesor, como se le está concibiendo hoy, como un facilitador de aprendizajes. Triste papel que reduce su acción a colocarse 1 centímetro por encima de sus alumnos o de los sujetos que aprenden. Más que nada, lo que importa es racionalizar las complejidades del pensamiento superior y las maneras como se nos pide que nos acoplemos a las formas y modelos que buscan facilitarnos el trabajo y con ello aumentar su eficacia y rendimiento a un costo altísimo. Al respecto, no pretendería otra cosa que incitarlos a ampliar el sentimiento de curiosidad. Y para ello les voy a proponer 5 posibles incursiones, 5 posibles entradas para pensar la universidad. Estas 5 posibles entradas yo las quiero pensar a través de algo que denomino un dispositivo de análisis. Bueno, advertir que la universidad es una cosa distinta a lo que creemos, así hayan partes de ella que siguen nombrándose con viejas palabras, implica señalar una situación completamente ambigua que nos imposibilita establecer un diagnóstico preciso y delimitado. Lo que nosotros decimos que hoy es la universidad no es casi nada, no se parece en casi nada a lo que verdaderamente es. No exagero cuando indico que el lugar de la universidad en el mundo contemporáneo es mucho más flotante, fluido y variable de lo que era antaño. Hay que salirse de un conjunto de conceptos de universidad asumidos como categoría que apunta tanto a la unidad como a lo universal. Me refiero aquí a los discursos que claman por la naturaleza de la universidad. Hablamos permanentemente de la naturaleza de la universidad. Su esencia única, su tradición milenaria, su fundamento universal, su espíritu invariable, su misión irrenunciable o cualquier otro operador racional, estratégico o metafísico enunciado frecuentemente por rectores, parlamentarios e incluso, lo que es más problemático, por los propios académicos. Se sacraliza la universidad
cuando no es sagrada. Se mitifica la universidad cuando no es un mito. Se clama por la naturaleza de la universidad cuando su existencia no es natural, es histórica, es precaria, es contingente. La universidad es mucho más porosa de lo que el sentido común advierte y supone. Creo que se llama tanto la atención sobre estos valores de lo natural y de la universidad precisamente porque hoy ya no existen o están dejando de ser verdaderamente significativos. Entonces es una manera como de apegarse a ellos. Insisto en que además de insuficiente, la falta de análisis serio tiene efectos en términos de salidas, resistencias y movimientos. Es decir, yo lo que planteo en síntesis en esta primera parte, en esta entrada, es que la situación de la universidad y de la educación superior hoy es tan cambiante, es tan modificada, tan radicalmente, que necesitamos nuevas teorías para pensarla. Que con las viejas categorías no es posible seguir pensando en la universidad. Perdón, se me olvidó apagar estos bichos que siempre resultan cuando estoy hablando. Lo cierto es que pensar el campo de acción posible de la universidad actual nos coloca en un lugar y en una disposición completamente nueva. Las viejas distinciones entre acción institucional, acción política y acción estética han dejado de ser evidentes. La crisis del concepto de acción tiene efectos sobre lo que antes llamábamos trabajo y que ahora se expresa como deseo, pensamiento y aplicación a facultades genéricas. Por ejemplo, el lenguaje, la memoria, la abstracción y el aprendizaje. De esta manera, la acción no solo produce objetos, mercancías, sino también relaciones sociales, formas de vida, modos de subjetivación, máquina de expresión y mundos posibles. Es decir, el paso de la fábrica a la empresa. La fábrica producía productos, objetos, y producía sujetos, consumidores o trabajadores. Hoy, el proceso del capitalismo contemporáneo produce mundos en donde el objeto existe y el sujeto existe. De esta manera, la acción no solo produce objetos, mercancías, sino también relaciones sociales, formas de vida, modos de subjetivación, máquinas de expresión y mundos posibles. Habría que invertir esa denominación del marxismo, que no se trata tanto de modos de producción como de producción de modos, o mejor, de producción de mundos. Las nuevas formas de acción no se dirigen directamente a la universalidad, sino a lo que ésta produce, a su singularización competitiva. Más que una reorganización general de la educación superior, los derroteros de la reforma que coinciden con la modernización del sector terciario constituye toda una racionalidad económica que se remonta décadas atrás al tiempo en que entra en crisis el modelo de desarrollo impulsado por el Estado y cada vez más a favor de una visión ampliada de la educación en conexión incluso con las necesidades básicas de aprendizaje. Pudiera tener más tiempo. Si pudiera tener más tiempo, ampliaría esta cuestión que yo sé que es un poco densamente planteada, pero voy a tratar de explicarlo en el transcurso. Debo aclarar que cuando hablo de la reforma, no me estoy refiriendo a la reforma Santos, a esa que echaron abajo el año pasado, no, sino a un proceso que se remonta a los años 80. O sea, esta reforma de las universidades latinoamericanas, en particularmente en Colombia, que es el caso pues, que más he trabajado, se remonta a esos procesos.
incluso que vienen desde la Ley 30 del 92, desde el decreto 1444, que muchos de los profesores aquí saben de qué estoy hablando cuando hablo del 1444, etcétera. Época en la que adquiere mayor sentido las políticas de modernización educativa. Y digamos, este proceso de reforma obedece a eso que se denomina modernización de la universidad o modernización educativa. ¿Qué significa fundamentalmente el adecuamiento de la universidad y en general de la educación superior a prácticas cada vez más generalizadas de indicadores? Flexibilidad, estandarización, sistemas de medición de productividad, acreditación de calidad, autoevaluación e innovación e inflación de la investigación. Ese es el nuevo eje de circulación. Esas son las nuevas palabras que hoy circulan permanentemente en el círculo universitario. Articuladas todas a este cambio de las estrategias del desarrollo hacia el desarrollo sostenible y hacia el desarrollo humano. Desarrollo humano que supone un nuevo lugar para la riqueza. La riqueza ahora va a ser entendida desde las instancias de poder como algo que está en el hombre. Por eso es el desarrollo humano. Asistimos así al espectáculo de una universidad que establece otras relaciones, que se dispone de otra manera respecto de los objetos y las prácticas que cada vez son menos interiores. No podemos seguir pensando la universidad sin una teoría de las relaciones, sin un recurso que logre superar los dualismos, porque nos hemos sometido durante mucho tiempo, nuestro pensamiento ha estado signado por los dualismos, por esas dialécticas del triunfo de la muerte, y en el cual se ha evitado la posibilidad de entender las cosas en términos de multiplicidad, de singularidad, de planos que no necesariamente se plantean siempre en términos de contrarios. No podemos seguir pensando la universidad sin una teoría de las relaciones, sin un recurso que logre superar los dualismos, sin la policromía suficiente para captar sus cambios que afectan todos sus frentes, lo que produce, su organización, cómo se financia, su gobierno, la relación público-privado, lo que forma, si es que aún queda algo de formación después de tantas modulaciones y estragos. Porque de lo que está puesto en cuestión hoy en la universidad es si todavía forma. Cabe advertir que decir actualización no significa la desaparición de lo anterior, aunque tampoco excluye la constatación de que muchas cosas se están diluyendo, estilizando y virtualizando. Ofrecer y arriesgar una forma de análisis de esta cotidianidad contemporánea exige también reconocer que en materia de educación superior se han venido desarrollando en distintos lugares del continente esfuerzos teóricos interesantísimos. Voy a poner 3 ejemplos para señalar cómo este problema de la educación superior, porque ya casi que no se habla hoy de universidad, sino que el discurso ha instalado ese problema de la educación superior. Y ya incluso hay unos borramientos impresionantes entre lo que antes se consideraba público a diferencia de lo privado. Y ahora hay, digamos, como una línea indeleble entre público y privado. Ya no se habla tanto de lo que sería el gobierno, la administración de la educación superior, sino la gobernanza. Es decir, hay muchas cosas que se han introducido nuevas y que están pasando a nuestra espalda, ahí al lado, cotidianamente, y que no nos damos cuenta. Entonces les voy a contar 3 experiencias de las cuales tengo algún conocimiento. Precisamente por la cátedra de la que les hablaba al principio. Uno es el Seminario de Educación Superior, SES, que recoge los trabajos de investigadores, por ejemplo, de Armando Alcántara, que lo invitamos para la cátedra, ahora en mayo, y que en general recoge un conjunto de investigadores de la Universidad Autónoma de México, organizados mediante líneas y proyectos de investigación en el SES. Cuenta hasta la fecha con 1.622 artículos en líneas especializadas en educación superior, cantidades de libros
Y a través del editorial Porrúa han venido trabajando sobre esos temas de gobernanza, de financiación, que ya no es la comprensión de la financiación, etc. Paso muy bien por encima de estas reflexiones, simplemente les dejo el dato de ese trabajo. Un segundo lugar de trabajo recurrente sobre esta temática podría asociarla a las pesquisas de Bonaventura de Sousa, que me imagino que ustedes habrán oído nombrar muchísimo, que pone en 3 de sus libros de la última década. Uno que se llama Crítica de la razón indolente, otro que se llama La Universidad del siglo XXI, para una reforma democrática y emancipadora de la universidad, y uno último que se llama Una epistemología del sur. Grosso modo, podría señalar que este pensamiento ubica la reflexión en un lugar que me parece útil para la polémica y para la diferenciación. Para Bonaventura se trata de un triple crisis que está sufriendo hoy la educación superior. Crisis de hegemonía, crisis de legitimidad y de institucionalidad. En la primera, hace una crítica a la expansión de las universidades lucrativas y confesionales en detrimento de la oferta de alternativas estatales. Universidades a las que califica despectivamente como patito y que nosotros llamaríamos de garaje, ya que carecen de investigación, proyectos y trabajo externo. Pero hoy podríamos nombrar que hay un proceso que se reconoce y que se denomina de esta manera, la masificación de la educación superior. Ya casi que hemos perdido esa idea de que ya la universidad, para el ingreso a la universidad era solamente las élites. Ahora hay un proceso de masificación impresionante. En la segunda coloca las tensiones propias de las demandas de acceso a la educación superior en términos de igualdad de oportunidades y procesos de democratización universitaria en conexión y franca contradicción con las restricciones y jerarquizaciones propias de los saberes especializados. La última crisis señala la influencia de la productividad empresarial en un espacio universitario que se mueve entre la autonomía y el sometimiento a la presión por su eficacia. Los 3 elementos estos señalados como crisis, de hegemonía, de legitimidad, etc., están articulados a la lógica dualista, público versus privado. Digamos, yo señalo en ese análisis ese dualismo que todavía existe en Bonaventura de Sousa. Incluso va inclusión-exclusión, autonomía versus heteronomía, que señalan precisamente la ruta que no quiero seguir y que he criticado antes. Advertir estos múltiples trabajos señala que entre nosotros hace falta un ejercicio, y hay un tercero, que es el impulsado por Flaxon y Claxon, y en el cual está la producción fundamentalmente de Pablo Gentili, Mariano Narodowski, Guillermina Tiramonti, Graciela Frigeiro, etcétera, etcétera, que es un grupo argentino. Advertir estos trabajos señala que entre nosotros hace falta un ejercicio de mayor respiración analítica y comparativa. Es necesario que comencemos a hacer trabajos de comparación, estudios comparados de educación superior. De hecho, he escuchado con perplejidad a algunos expertos y rectores universitarios expresar públicamente que para ellos la reforma a la ley de la educación superior colombiana, esta última, no obedece a un modelo coherente de universidad. La verdad es que yo veo todo lo contrario. De hecho, cuando pensé en esta intervención, en los pensamientos que me podían servir para incursionar, noté que podía inscribir el modelamiento de la universidad colombiana dentro de una lógica que podría enumerar discrecionalmente como las E5. Ahí están los 5 aspectos. Estas 5 E's serían las siguientes. La primera, estado mínimo. Digamos, el dispositivo de análisis que les voy a plantear. La segunda, endeudados. La tercera E es equidad con calidad. La cuarta E es escolarización competitiva y la quinta E es empresarización de la educación superior. Voy a tratar de resumir. Los dispositivos describen fuerzas
¿Y por qué lo planteo como dispositivo y no simplemente como dualismos? Por esta razón. Porque los dispositivos describen fuerza. Habría que pensarlos como disposición, como diagrama, pero también en el sentido de dispositivo de análisis. Con el dispositivo podemos pensar la educación superior como sometida a fuerzas, a posiciones, a enunciados y a relaciones que actúan como vectores, como tensores. Pensarla en términos de tensión. Pensar atendiendo a líneas móviles supone una suerte de crisis. Desenmarañar las líneas de un dispositivo es en cada caso levantar un mapa que en este caso coincide con la ratio gubernamental de la universidad desde los años 80. Describamos ahora los componentes del dispositivo. Entonces, el primero, estado mínimo, la primera E. Lo sorprendente de esta ratio gubernamental, yo la denomino así, digamos, se ha constituido todo un dispositivo de gobierno de la universidad y de la educación superior en general. Es la manera como comprende su propio sentido del límite, siempre pendiente de no excederse, aplica la economía como crítica permanente. Esta aplicación racional es también un régimen de construcción de verdad. Las prácticas de gobierno de la universidad modulan su disposición a no gobernar demasiado, pero ya van a ver que no gobernar demasiado es en gran medida gobernar más. O también a cómo gobernar lo que hay que gobernar con eficacia, flexibilidad, calidad y eficiencia. Entre lo verdadero y lo ignorado es el criterio de los efectos gubernativos los que priman, junto con el límite entre lo demasiado y lo demasiado poco, entre ese máximo y ese mínimo que parecen fijar la naturaleza de las cosas. Con el término minimarquismo, Samuel Conkin señaló a comienzos de la década de los años 70 una propensión que buscaba disminuir las funciones del Estado a lo mínimo, una especie de alternativa que respondía a las dificultades económicas de nuestras sociedades para sostener y emplear financieramente el aparato institucional oficial ante las crecientes demandas sociales. Las perspectivas del Estado mínimo, que se confundirían, digamos, el concepto de Estado mínimo es un concepto mucho más complejo que el de neoliberalismo, porque implica más que una política y más que una ideología, implica prácticas, implica este conjunto de procesos, la conformación de un dispositivo de gobierno. La perspectiva del Estado mínimo advierte cierto nivel de financiamiento estatal, admite ese cierto nivel de financiamiento estatal, pero abre las puertas al capital privado, dejando para sí un papel vigilante y evaluador. Por eso es que el Estado permanentemente lo que hace es que evalúa. Por supuesto que al Estado le interesa la ampliación, no voy a decir que no, la democratización y la masificación de la educación, porque si no, no se podría explicar semejante masificación de la educación superior en América Latina y en buena parte del mundo. Pero el asunto pasa también por los derroteros de la eficacia y de la economía, lo que explica también por qué es tan preocupante los índices de deserción de la educación superior pública. Miren, una conversación con la presidenta del ICETEX, Marta Lucía, no sé cosa. La gran preocupación de ella es la deserción. ¿Sabe cuánto se pierde, según ella, el Estado colombiano, el ICETEX en particular, bueno, el Estado colombiano, en la deserción? 500.000 millones de pesos. Medio billón. Entonces me decía, si ustedes tienen una fórmula, les pago 1.000 millones para resolver este problema de 500.000 millones. Eficacia, están pidiendo economía, que la inversión rinda. ¿O qué quiere? Es que es una racionalidad bien capturada. No es inocente, no es tonta, como pensamos. Y pensamos resolverla simplemente criticando lo neoliberal, neoliberal.
Eso no nos sirve de mucho, porque ahí agota el problema. Es toda una racionalidad o esta ratio gubernativa. Hasta los años 70, el Estado tenía en sus manos, estoy hablando aquí en general de la política, en toda la estrategia esa del desarrollo que comienza a finales de la década del 50 para los países de América Latina en su conjunto, el Estado tenía en sus manos las políticas del desarrollo, planeaba, ofertaba, ejecutaba, y sin embargo los resultados no parecían abarcar la exigencia de una demanda cada vez más amplia. Tampoco tenía cómo atender las críticas muchas veces internas de sus propias problemáticas. La modernización de la universidad es un problema que pasa por cómo se gobierna adecuadamente, eficientemente y sin torpeza, axiomática que coloca un lugar novedoso al Estado, y entonces ahí hay una colocación distinta del Estado con respecto a la educación superior. Y no nos dimos cuenta, porque además el proceso ha sido en un largo proceso, 30, 40, 50 años. La gubernamentalidad universitaria podemos entenderla como una racionalidad económica ilimitada, una regulación, es una limitación, incluso una autolimitación que acrecienta la eficacia de quien gobernando menos, gobierna más. Ahí está el problema. Si nos preguntamos, ¿cómo es que esto se produce? La respuesta más atinada diría, por efectos de economía política. Es esta la que decide el nuevo escenario de la racionalidad gubernamental. Aún más, la organización, la distribución y la limitación de los poderes en una sociedad obedecen en lo fundamental a lo que logra asegurar esta ratio gubernativa. Otro problema actual supone el paso del gobierno de la universidad a la gobernanza de la educación superior, que ya no es lo mismo. El término gobernanza incorpora desde el punto de vista semántico el descrédito en que han caído algunos sectores políticos que manejan la educación superior, los partidos, los sindicatos, los burócratas, etc. Se habla incluso de una triple crisis de representatividad, participación y legitimidad de los modelos democráticos vigentes y sus protagonistas. La gobernanza, en cambio, de la educación superior, exige una gestión fluida, transparente, flexible, participativa, creativa. En palabras de Alcántara, clama también para que los silencios tomen la palabra, minorías diversas, etcétera, etcétera. De este modo, un nuevo modelo de gestión y de negociación de intereses heterogéneos convocan a la participación de autoridades locales y regionales. Y además se fundan sobre un supuesto que viene funcionando desde la década del 50 del siglo XX, que es lo de la idea del consenso. Ninguna política se puede impulsar sino a través del consenso. Incorporando la gente, que la gente incorpore que también ejerce sobre ellos la política, que pongan en práctica su política. Entonces, cuando se llama a la participación, pues participen. Palabras más, palabras menos, el Estado mínimo, en lugar de ofertar, como hacían hasta la década del 70 o incluso hasta el 80, ya no oferta tanto la educación superior, ni la otra incluso. A cambio de ofertar, evalúa y controla. Hace seguimiento. Establece una oficina que le asegura el proceso que de hecho se llama así. En estos últimos años en el ministerio se creó esa oficina con un nombre horroroso: aseguramiento de la calidad. Y las universidades crearon todas oficinas de aseguramiento de la calidad. Si no todas, la mayoría. La gobernanza, esa ratio de la universidad contemporánea, conforma en sus prácticas la expresión de un Estado ausente para unas cosas, pero demasiado presente para otras. Todo eso sí, realizado vía indicadores. Hoy las universidades se mueven por indicadores. Y la calidad es sumatoria de indicadores. Segunda E, endeudados.
No es hiperbólico afirmar que para el hombre contemporáneo la educación, y eso ha sido un proceso de una práctica durante mucho tiempo, la educación ha devenido en fin en sí mismo. Desde los discursos del capital humano, la educación se ubicó en el centro de la atención de nuestra existencia. La mayoría de comunidades creen ver en la educación superior la clave de un futuro mejor. Y por lo menos esa fue la promesa. Lo que supone pasar de concebirla como un gasto a asumirla como una inversión. Pues ahí estuvo el gancho. Semejante creencia pone en evidencia un valor adicional en el nivel terciario que bien podría expresarse así. Esta educación diferencia a quien la tiene de quien carece de ella. No es extraño, por tanto, que una buena parte de la sociedad escolarizada recurra al endeudamiento para acceder a los lineamientos de la educación permanente, que en palabras de Deleuze, en el análisis que hace de ese texto tan hermoso que se llama Postdata a la sociedad de control, texto de 5 paginitas nada más, Deleuze plantea lo siguiente: el hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Visto en detalle, podemos pedirle a la reforma que regule las posibilidades de acceso al crédito educativo para toda la población y muy seguramente podemos constatar que estos derroteros se cumplen sin dilación. Digamos, tanto se ha convertido la educación y la escolarización, más que la educación, la escolarización, en una necesidad que los padres le dicen hoy a sus hijos: yo la única herencia que te dejo es educación, hijo. Bueno, escolarización. Y así se endeuda, claro. Por eso de las instituciones del gobierno, del Estado, perdón, que más han crecido y que más ha crecido su volumen y su importancia es el ICETEX, por ejemplo. Y ahora al Fondo del Ahorro se le colocó, además de préstamos hipotecarios, el préstamo educativo. Y los bancos hacen préstamos educativos. ¿Ah? Todos. La promoción publicitaria de las instituciones de educación superior se vuelve cada vez más un asunto de prioridad. Les voy a decir 2 sin nombrarles las universidades. Universidad tal, más de lo que tú esperabas. Otra, universidad tal, donde tú sí cuentas. Los eslogan con que se anuncian prometen un futuro de éxito laboral, movilidad social, retorno de una inversión en capital simbólico o en un prestigio. También exigen, retan, desafían a estudiar toda la vida para aumentar la dinámica social, todo en virtud de unos contratos de crédito financieros. Es la sociedad escolarizada la que ha instalado la noción de educación permanente como algo necesario. De hecho, existe como un triple discurso: económico, educación como inversión y no como gasto; cívico, educación como factor imprescindible para la democracia; y político, la educación como necesidad. Desde entonces la adquisición se ha ido convirtiendo en competencia y crédito. Y hoy se instaló, sin que nos diéramos cuenta, toda la lógica de las competencias en la universidad. Y no nos dimos cuenta. La demanda de evidencias de la adquisición de un valor instaurada por los organismos mundiales da paso al conocimiento-aprendizaje. La forma de negociar, de poner en el mercado un servicio cada vez más privado, en tanto inversión del patrimonio familiar, por ejemplo, es ofrecer la venta de créditos, de unidades de valor que son mercantilizadas en transacciones que tienen sus propias leyes. Si la educación superior se pone en el mercado, es con una oferta de unidades de valor. Esta unidad de valor se llama crédito. Además, no esconde nada. El crédito es a la vez una unidad de trabajo intelectual productivo, de una producción que deja como forma visible el retorno también de la inversión social que los jóvenes hacen cuando actualizan una promesa, la promesa del poder adquisitivo y del poder simbólico, una promesa de movilidad social. Gran parte de las universidades latinoamericanas, y destacan por ejemplo Chile y Colombia,
se financian con la venta de un mercado sofisticado de las unidades de valor del conocimiento-aprendizaje. En el tema de la financiación de la educación superior, la mayoría de las reformas educativas de América Latina ha adoptado el derrotero chileno que pondera estos componentes. 2 puntos. La prioridad de la inversión educativa es del Estado. Como los recursos siempre son insuficientes, de manera gradual se aplica a los sectores de mayor capacidad contributiva el pago diferencial de la educación superior cuando se ingresa a una institución pública. Los estados adoptan el compromiso de financiar parcialmente programas especiales de desequilibrio educativo regional, marginalidad y emergencia educativa. Finalmente, la participación del sector privado en la prestación del servicio educativo terciario es cada vez más amplio y competitivo. Tercera equidad y calidad. Entre los conceptos más destacados de la reforma de este proceso de modernización está el de calidad. Que ha aparecido, expandido y formulado, se puede encontrar una serie de propuestas camaleónicas, es decir, que no tienen una definición unívoca, sino que cambian de color según quién las emplee y para qué objetivo. En este renglón se puede citar, entre otras, estas palabras: eficacia, igualdad, eficiencia, equidad, excelencia y calidad, que son términos empleados inicialmente en el sistema escolar norteamericano, pero cuya exportación han servido para legitimar diferencias, coincidencias, análisis cruzados y nexos de dependencia o de emulación internacional. Me pregunto, ¿por qué se habla tanto de la calidad y por qué parece tener tantos significados? Resulta llamativo constatar que la preocupación por la calidad se expresa en escala planetaria. De igual forma, es un rasgo común la amplitud de objetivo y la indefinición de los elementos constitutivos, es decir, que la calidad conlleva una alta dosis de ambigüedad, lo que ha facilitado su rápida adopción por parte de los distintos agentes sociales. De hecho, cada uno la particulariza como quiere. Sus connotaciones van desde el ámbito administrativo, calidad de la organización o del sistema de gestión, pasando por la calidad de los recursos, hasta la calidad de los profesores y de los alumnos, del currículo, de la participación de los diversos elementos de la producción inmaterial, etc. Y hay un elemento significativo importante aquí para denotar ese concepto de calidad, cómo se instala en la lógica de la educación superior. Claro, en la lógica de toda la educación o de los procesos de escolarización en su conjunto, que ahora más tarde voy a hablarles en qué consiste ese dispositivo de escolarización que yo planteo. Es el paso de la calidad de la oferta, de los insumos que llamaban, que el Estado ofertaba, que eran calidad de los colegios, calidad de los maestros, se pasa de la calidad de los insumos a la calidad de los aprendizajes. Y eso introduce una modificación significativa. Por esa vía se introduce todo el problema de las competencias. Resulta llamativo constatar que la preocupación por la calidad se expresa a escala planetaria. Ya yo había leído eso. La calidad se constituyó en uno de los presupuestos centrales de la modernización educativa. La calidad reordena todo el proceso educativo. De hecho, se convierte en una estrategia que controla todos los hilos y las fuerzas que se encuentran en juego y se termina aceptando como un propósito incuestionable. Además, ¿quién diría que está contra la calidad? También podría decir contra la equidad. El lenguaje sobre la calidad parece haber ganado tanto en detalle como en alcance y podríamos decir que muchas de las cuestiones han ingresado al mundo científico. Son un tema donde prolifera la investigación, es decir, todo un ejercicio de expertos, científicos, economistas, planificadores, demógrafos, psicólogos, sociólogos y analistas que estudian cada uno de sus aspectos. De modo consecuente, se plantea como objetivo económicamente deseable
la reducción del papel del Estado en la financiación de la educación, en particular de la educación superior. Para ello, las estrategias de descentralización de la institución educativa y la ampliación de la participación del interés privado. Con ello, el logro de calidad produce además la compensación o ajuste de equilibrio entre la disminución de ingresos y el aumento de resultados. Economía política que no deja de lado el control total de la calidad de los productos educativos. Y es también la expresión de la calidad a través del indicador. Porque la calidad va a significar fundamentalmente en eso que señalaba al principio de lo que planteaba Virilio con respecto a la velocidad, en el aumento de la eficacia y la eficiencia. En eso se mide la calidad. Cuarto, la escolarización competitiva. El orden de las relaciones entre educación y sociedad no hay que mirarlo solamente en la dirección de que la primera es un producto de la segunda. Por lo general siempre se ha dicho, la educación reproduce las clases dominantes y reproduce la ideología dominante. Yo planteo que la vía contraria muestra que el proceso de escolarización y la aparición de los sistemas educativos afectan de manera decisiva la constitución de lo social. Entonces, yo planteo que los modos de educación también hay que pensarlo en términos de la forma de sociedad que producen. Y hay una forma específica que los modos educativos producen, es sociedades escolarizadas. Hoy las sociedades son sociedades escolarizadas, y eso a través del aparato educativo. En su dimensión histórica, la escolarización aglutina reformas, políticas, sistemas, trayectorias de modernización y estudios comparados en educación que hoy son de primer orden investigativo. La escolarización liga de modo estratégico lo pedagógico con lo político y pone a hablar los procesos sociales en pugna por el poder. Habría que intentar, por tanto, una conceptualización múltiple y no unívoca de este concepto. Entiendo por escolarización esto, ya he hablado casi todo el tiempo de escolarización. Voy a tratar de precisarles qué entiendo a través de 4 elementos. 1. Escolarización la entiendo como el conjunto de instituciones, procedimientos, reflexiones, prácticas y tácticas que tienen por blanco la producción de sociedad escolarizada. 2. La preeminencia de la forma escolar como aparato de control que construye aparatos de gobierno y formas de saber. Ahora, un paréntesis ahí importante. Los procesos de escolarización hoy se realizan incluso sin escuelas, a través de una figura que se llama la función docente. Y la función docente destituye al maestro, o por lo menos lo diluye. Y la dilución no es por defecto, sino por exceso. En este sentido, hay tanto docente, en todas partes hay tanta función docente, que ya el maestro se diluye. Además, con todo este otro conjunto de elementos. Bueno, pero eso sería efecto de otra conferencia. 3. La escolarización es un dispositivo de distribución, producción y reorganización de la población. El objetivo de la escolarización es escolarizar la población, que es una de las estrategias de la biopolítica. Gobernar es también escolarizar. El poder no es solamente la represión. El poder es la capacidad también de gestionar. Y en este caso de gestionar no solamente cuerpos, sino masas inmensas, lo que podría denominarse como la población. Este dispositivo, en este se disponen en términos de generación de sujetos dotados de herramientas, habilidades, competencias, etc. Y en cuarto lugar, escolarización es el cruce de líneas de fuerza que permiten comprender los fenómenos de la educación y de su crisis en doble dirección. Hacia arriba, porque es la sociedad la que demanda más educación, y hacia abajo, ya que la generación de necesidades educativas afecta a todos los ámbitos de lo social. Don Celó plantea que el neoliberalismo actual
es una técnica de gobierno que, aunque no suscite la adhesión de la gente, está logrando imponerse debido a su hincapié en la competencia. Es decir, que dado que la competencia no es intrínseca al mercado, el Estado debe seguir desempeñando un papel fundamental, y de hecho lo hace. No es la desaparición del Estado, al contrario, es la presencia de un Estado, pero de un Estado cada vez más controlador. Controlador ni siquiera a través de la vigilancia, sino unos mecanismos de control mucho más sofisticados. Forzar la competencia estimulando a los individuos a ser emprendedores. Articulada la escolarización cada vez más competitiva, la reforma atribuye a la calidad y a la investigación la posibilidad de cumplir los requisitos de innovar y emprender. Lo cierto es que los discursos sobre la calidad atraviesan hoy a la universidad y se vinculan, entonces por eso es un poco, profesores, ojo, agúzate que te están velando. ¿Qué discursos se han instalado ahí? Pasan por nuestro lado, los ponemos en práctica y hay que acreditarse a toda costa. Ahora, yo no sé si podemos salvarnos de eso, no estoy planteando que entonces no nos acreditemos, sino que cuando hacemos eso, mire cómo hacemos. Este dispositivo, por ejemplo, este dispositivo Colciencias, esta manera como Colciencias nos aprieta y nos aprieta y nos aprieta. ¿Conocen ahora los nuevos modelos de clasificación? Lo cierto es que los discursos sobre la calidad atraviesan hoy la universidad. Voy a pasar a la quinta y última, la empresarización de la educación superior, habiéndome saltado varias páginas porque no quiero cansarlos y además perdí la noción del tiempo. Si bien de la legitimidad al éxito, de la legitimación a la empresarización exitosa. Comienzo con un libro de Sheila Zucker y Larry Leslie, editado en 1997 en la Universidad de Arizona bajo el título de Capitalismo Académico. Zucker y Leslie señalan sin ambigüedad el uso que las universidades pueden hacer de su activo específico, la producción intelectual de sus académicos y su articulación con la obtención de recursos financieros para la universidad. Por capitalismo académico hace referencia al, comillas, conjunto de actividades que tienden a la capitalización sobre la base de la investigación universitaria o del conocimiento experto universitario que se realiza en busca de soluciones a problemas públicos o comerciales. Aunque los autores realizaron su investigación solo en 4 países, Australia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, muchas de sus observaciones se aplican a otros países y señalan un esfuerzo común de las instituciones de educación superior por aprovechar su profesorado para obtener fondos externos a la manera del mercado o como parte del mercado. Cierra las comillas. La novedad de este capitalismo académico supone a su vez la articulación con algunos procesos que afectan y hacen mutar a la educación superior, el crecimiento de los mercados globales, la definición de agendas de investigación y desarrollo, la adopción de políticas centradas en prácticas de aplicación e innovación, la reducción del monto de subsidio directo del Estado a las instituciones de educación superior, la formación de nuevos profesionales y trabajadores, el incremento de vínculos entre los académicos y el mercado, la inteligencia competitiva, incluso los procesos de empresarización de la universidad, están marcando un elemento importantísimo y fundamental en la conformación de eso que se llama, esa forma que ha adoptado ahora el capitalismo contemporáneo, que lo llaman algunos expertos y algunos investigadores serios, lo llaman ahora el capitalismo cognitivo. Las exigencias de modulación, agrupación, competencia y circulación de la universidad actual se hacen a otras velocidades y con mayor eficacia. Un ejemplo de esta variación podrían ser
los clústeres en educación superior, que es lo que está hoy de moda. Es decir, la relación de la universidad con un marco definido de empresas, gobiernos, asociaciones con las que desarrollan prácticas de economía por aglomeración. Y hay en Colombia varias universidades que están convirtiéndose en universidades clúster o en clúster. No solamente privadas, sino también públicas. Dicho de otra manera, sobrevivir a la globalización supone hoy encontrar formas de inserción de la universidad a nuevos mercados, favoreciendo de paso la confianza de los empresarios y la cooperación institucional con otros sectores académicos, investigativos y de innovación. En este sentido, se afirma categóricamente desde diversas instancias de poder que las universidades en los diferentes países tendrían que constituirse en clúster por las siguientes razones. Primero, desarrollan y difunden nuevos conocimientos. Acuérdense que la producción actual que se denomina producción inmaterial es una producción que se basa fundamentalmente en conocimiento. Segundo, tienen una capacidad considerable de vinculación con distintos agentes económicos, empresas, gobiernos y fuerzas laborales. Tercero, permiten la generación de actividades económicas complementarias a la actividad universitaria en los lugares donde se establecen alimentos, alojamiento, papelería, etc. Cuarto, mediante sus actividades incrementan la capacidad social de generar valor agregado, así como de difundirlo. Pese a estas características positivas, las potencialidades de las universidades no han sido aprovechadas debido al enfoque denominado con el cual se las percibe. Este enfoque privilegia una visión profesionalizante de las universidades en la cual factores como la investigación y la vinculación con la problemática social pasan a segundo término. Tendemos a considerar que las universidades son competitivas en función de variables relacionadas al volumen, más no en función del valor que generan, que es un elemento importantísimo. De esta manera y concomitante, la formación permanente tiende a reemplazar la educación. Y la evaluación continua reemplaza el examen. Ahora bien, la empresa que viene no crea el objeto, sino el mundo donde el objeto existe. Tampoco crea el sujeto, sino el mundo donde el sujeto existe. En un momento determinado, la función empresa y la función fábrica estaban integradas una con otra. Cuando se produce la separación, son muchos los elementos de la producción capitalista que quedan alterados. La empresa tiende hoy a quedarse con todas las funciones, servicios, esto lo dice Mauricio Lazarato, servicios y empleados que le permiten crear un mundo. Los servicios de investigación y desarrollo, de marketing, de concepción, de comunicación, es decir, todas las fuerzas y los agenciamientos o máquinas de expresión. Tenemos entonces que la empresa que produce un servicio, que ya no es solamente la mercancía suelta, produce un mundo. Se presenta pues una lógica en donde el servicio, lo mismo que el consumidor y el productor, deben corresponder con este mundo. Es por eso que Lazarato, este autor italiano que les planteo, señala que el capitalismo no es hoy un modo de producción, sino una producción de modos y de mundos. O mejor, que en las sociedades llamadas del capitalismo cognitivo, el problema es efectuar mundos. Y claro, la función de la educación superior ahí es fundamental. La valorización capitalista está de ahora en más, más subordinada a esta condición. La expresión y la afectación de los mundos y de las subjetividades incluidas en ella, la creación y la realización de lo sensible, deseos, creencias, inteligencia, proceden a la construcción económica. Lo que se expresa aquí no constituye una valoración ideológica, sino una incitación, que es lo que les vengo a plantear, en la que los individuos son inquiridos para adoptar una forma de vida, es decir, adoptar una manera de vestirse, una manera de tener un cuerpo, una manera de comer, de comunicar, de habitar, una manera de desplazarse, una manera de tener un género, una manera de hablar, en fin, un mundo. Y concluiría indicándoles lo siguiente, reconociendo que hay un conjunto de prácticas
que quedan en la universidad y de la cual nosotros tenemos el control sobre ellas, yo les plantearía lo siguiente. Los profesores de hoy en la universidad están dejando que los aparatos hablen por ellos. Se han dejado quitar la palabra por facilismo tecnológico o por pereza mental, sin entender que su papel es el de interrogar y nunca dar por supuesto casi nada, y en el que su relación con el conocimiento pasa por una postura ética y estética que compromete su ejercicio. Llamo la atención sobre este diagnóstico porque urge reiterar la voz, resistirse a ese proceso general en el que se angosta el valor de una voz crítica y que de paso parece explicar ese dejarse reemplazar el profesor por un personaje anodino llamado docente. O mejor, por una función docente que cualquiera puede cumplir. Incluso en el Estatuto de los Maestros, cualquier profesional puede ser docente. Y digo cualquiera porque como función no tiene rostro ni cuerpo y por supuesto tampoco tiene voz. La clase magistral ya casi no existe entre nosotros. Es algo que el profesor no tiene que convocar con su palabra a los estudiantes, que puede ser reemplazado tranquilamente por un PowerPoint. Y todo porque, con lo cual yo no estoy criticando el PowerPoint, a no ser que el PowerPoint nos extienda nuestros órganos, pero no para que nos reduzcan, no para que nos quite la palabra. Las metodologías modernas de docencia universitaria han demonizado la voz del profesor, ya que según los defensores de las nuevas tecnologías, contribuyen a la pasividad de los estudiantes. Y ojo que yo no soy enemigo de las nuevas tecnologías, incluso las uso, y muchísimo. Para la conferencia de hoy, el equipo no me preparó una, pero para el trabajo de esta semana sí tengo. Contribuyen a la pasividad de los estudiantes o porque usa la memoria que hoy no está de moda, o porque los estudiantes no pueden atender una exposición más de 20 minutos. No voy a defender la cátedra magistral, pero sí el lugar de la voz en la cátedra. La lengua está ligada a la experiencia del que habla y a la experiencia del que escucha, a los avatares, es decir, a los sujetos. Y la voz, dice Jorge La Rosa, es, comillas, esa marca, esa experiencia que hacen que los que hablan y los que escuchan sean unos sujetos concretos, singulares, finitos, de carne y hueso, y no solo máquinas comunicativas, emisoras y receptoras de significado, o máquinas cognitivas, codificadoras o decodificadoras de información. La voz es la cara personal e individual de la lengua, la que hace que ésta no solo sea inteligible, que no sea solo ni fundamentalmente un instrumento eficaz y transparente de comunicación. Además que nunca lo es, tampoco. De lo contrario, habría que aceptar que la voz se puede reducir a ese ejercicio mecánico de las grabaciones, tan en boga hoy en nuestros días. Oigan esta, a ver si lo han escuchado varias veces. Por razones de seguridad, esta conversación puede ser grabada o monitoreada. Y yo les pregunto, ¿por razones de seguridad de quién? ¿Para quién? ¿Está comunicado con la universidad tal? Si conoce el número de la extensión, márquelo. Ahora, si no, espere a que nuestra operadora lo atienda. Seguramente muy eficaz, pero carente de espesor, pasión, vida. José Luis Pardo lo dice mucho mejor que yo. Comillas. Hay un instante en marcha para librar al lenguaje de su incómodo espesor. Hay un intento en marcha, para librar al lenguaje de su incómodo espesor. Un intento de borrar a las palabras todo sabor y toda resonancia. El intento de imponer por la violencia un lenguaje liso, sin mancha, sin sombra, sin arrugas, sin cuerpo. La lengua de los deslenguados. Una lengua sin otra en la que nadie se escucha a sí mismo cuando habla, una lengua despoblada.
La voz es entonces la resonancia o la consonancia. Cuando algo entra en resonancia con algo, aparecen las marcas, el claroscuro. Igual ocurre con el pensamiento. Solo cuando el pensamiento es un trance, vale la pena pensar. Y yo creo que la universidad es el lugar para pasar ese trance. Porque pensar, según Deleuze, es un pensamiento, sería un desplazamiento. Por favor, no dejen que la voz potente del profesor desaparezca. Más bien dispónganse a reclamar que un profesor tenga algo importante que decir, que sea capaz de entusiasmarlos, que sea capaz de convocarlos con su palabra, de seducirlos con su erudición, que no se pierda el cuerpo, que estamos en cuerpo presente. Nuestra época es paradójica, pertenecemos a la sociedad que más habla del cuerpo, fisicoculturismo, spa, biblioteca, boditecas, gimnasio, cosmética, cirugía plástica, y sin embargo el cuerpo está desapareciendo. Bulimia, telesexualidad, anorexia, cibersexo, mini telerosa, o sea, figura del espectáculo, o esa figura del espectáculo llamada Michael Jackson, que ahora están celebrando con mucho los 3 años de su muerte. Un negro que quería ser blanco, un hombre que quería ser mujer, un adulto que quería ser niño. Ya Virilio había advertido sobre esta estética de la desaparición que toca la puerta de nuestra cultura y que afecta el tiempo, el espacio, nuestros sentidos, la economía, la relación con la ciudad y con el planeta al encerrarnos en la economía política de la rapidez. A mayor velocidad, más pérdida del mundo, del cuerpo, de la voz. Habría entonces que resistir. Comillas, recuperar la lengua quiere decir charlar juntos. La información mediática nos lo impide. Cuando se priva uno de la lectura y de la escritura, se priva uno de la palabra y por lo tanto de los demás. La primera manera de amarse es la palabra. Esa necesidad social está amenazada. Cierro las comillas. La subordinación del lenguaje a comunicación, la reducción de la palabra a su uso metodológico, es lo que hace que las aulas ya no sean lugares para la voz. Se dice que los buenos estudiantes no van a las aulas a preguntar, y mucho menos a responder, sino a escuchar. Yo diría, no tanto escuchar, sino más bien a desaprender. Ese acto misterioso de la voz sería impensable sin el temblor y sin el silencio que rubrican el reto de superar el lenguaje común, también el pensamiento común. María Zambrano, esa pensadora española, lo expresaba de modo categórico. Comillas. Podría medirse quizá la autenticidad de un maestro por ese instante de silencio que procede a su palabra, por ese tenerse presente, por esa presentación de su persona antes de comenzar a darla en modo activo. Y aún por el imperceptible temblor que le sucede. Ese miedo del profesor cuando habla. Sin ellos, el maestro no llega a serlo por grande que sea su ciencia. Tal vez estamos demasiado acostumbrados a pensar la conversación como un idilio, como ese intercambio equilibrado, pausado, adusto, consciente, particularmente caracterizado por la armonía de las voces, los cuerpos y las mentes. Estamos también atravesados por ciertos discursos que tienden a banalizar o bien a desechar la conversación como centro de gravedad institucional. Es como si se olvidan que la conversación es una tensión permanente entre diferentes modos de pensar, de sentir. En ellas hay disonancias y no solo consonancias, de sentimientos, incomprensiones, afonías, imposibilidades, pérdidas de argumento, tiempos desiguales, preguntas por un solo lado, respuestas que no llegan, pero tal vez eso mismo es lo que es una conversación y quizás sea por eso mismo que hay que seguir conversando. Tampoco es un asunto para exagerar, creo yo, para advertir, como lo decía Zuleta, Estanislao Zuleta,
de por lo menos 2 situaciones ante las cuales es mejor suspender la conversación: la violencia y la miseria. En fin, conversar es una acción pedagógica mucho más próxima a la perplejidad que a la comprensión. Gracias y les agradezco su espera.